Pues fíjate que quiero seguir con lo que iniciamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de quién? Del rey Ezequías. Ya la hermana rescató a la congregación. Estábamos hablando del rey Ezequías y la victoria que el Señor le había dado en contra de sus enemigos. ¿Te recuerdas? Al final dice que Isaías llegó a decirle al rey Ezequías que el Señor había escuchado su oración y que le iba a dar la victoria delante de sus enemigos. Y en una noche, en una madrugada, el ángel del Señor salió y derrotó a todo el ejército contrario. ¿Te recuerdas de eso? Lo estábamos viendo la semana pasada. Pues fíjate que yo quise seguir viendo qué pasó con la vida de Ezequías. Porque después de una victoria de ese tamaño, pues, ¿qué hubiéramos pensado nosotros que él hubiera hecho? Entonces seguí leyendo. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo. O sea que, hermano, después de una victoria viene otra victoria. No creas que con una vez que ya logramos algo, ahí terminó. Viene de victoria en victoria. Pero eso significa que viene prueba tras prueba. Pero tenemos que tener fe. Mira lo que dice. Entonces en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Imagínate, hermano, lo que le dijo el profeta. Ese mismo profeta que le había dicho anteriormente que el Señor había escuchado su oración y que el Señor iba a derrotar a sus enemigos, ahora llega y le dice el Señor que pongas tu casa en orden. Entonces, ¿qué significaba, hermano? ¿Ya se le había puesto en desorden su casa otra vez después de aquella victoria? Pues pareciera que sí, porque le dice: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Muchos de nosotros hemos tenido esos decretos en nuestra vida, en lo espiritual y en lo natural. Nosotros con Rocío tenemos un testimonio con nuestro hijo que ustedes ven por ahí, que ese era el decreto que había para su vida: muerte. Y muchos de ustedes seguramente han tenido esos decretos. Y no solo es muerte natural, sino que también significaría muerte espiritual para muchos de nosotros. ¿Alguna vez te has alejado de Dios? ¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual está muriendo? Pues el Señor le mandó a decir a Ezequías: pon tu casa en orden, porque llegó el día. Los exámenes médicos dicen que no hay para dónde. Entonces viene en verso 2 y dice: entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: otra vez Ezequías. Se me hace que a mí que Ezequías no era muy bien portado, porque ¿te recuerdas por qué lo sitiaron? Porque ya había hecho algunas cosas que no le habían agradado a Dios. Le había dado una gran victoria y ahora le dice: pon tu casa en orden, vas a morir. Como que no eran muy perseverantes, parece un poco a nosotros, ¿verdad? Nos da una victoria al Señor y todavía nos cuesta. Pero gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Pero Ezequías tenía el secreto. ¿Te recuerdas qué hizo Ezequías cuando lo amenazaron ya seriamente el ejército enemigo? Dice que agarró la carta del enemigo y se la fue a mostrar al Señor. Señor, mira lo que están diciendo de nosotros. Pero dice la palabra que oró. Subió el monte, oró, adoró e hizo intercesión. Entonces Ezequías ya sabía cómo tocar el corazón de Dios. Entonces viene aquí y dice: volvió su rostro a la pared y oró otra vez al Señor, diciéndole: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y en corazón íntegro. ¿Viste lo que dijo la palabra profética hoy? El Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero necesitamos fe y santidad. Porque en los momentos difíciles de nuestra vida vamos a tener que decirle al Señor: Padre, ¿te recuerdas que yo he andado en fe y en santidad, con un corazón íntegro?
y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Imagínate el alma que él tenía en ese momento, que lo hizo llorar amargamente por la noticia del profeta. Pero hermano, y no era victorioso pues, y no hacía lo bueno delante de Dios, y no tenía un corazón íntegro, pues por eso le mandaron a avisar. Por eso el profeta llegó a darle la palabra de parte de Dios. Entonces aquí quiero hacer la primera reflexión, hermano. ¿Por qué? Tú te recuerdas del tema del domingo pasado. ¿Te recuerdas toda esa guerra que hablamos? ¿Quién fue el que le dio instrucciones a Ezequías? El profeta. Hoy, otra vez, Ezequías se encuentra en una situación, otra vez de vida o muerte. Ahora le decretaron una enfermedad y ya no iba a salir de ella. Pero otra vez llega ¿quién? El profeta. Primera reflexión, hermano. Tiene que haber un profeta en nuestra vida. ¿Por qué Ezequías no se entendía directamente con Dios? A veces nos pasa a muchos así. Hermanos, que yo no lo oigo. Hermanos, que yo siento que a mí no me contesta. Hermanos, que yo siento que mi oración no pasa. Es que, hermano, yo siento que... Pero tenemos profeta. ¿Qué significa tener profeta? Tener palabra de Dios que va anunciando, que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. ¿Ya viste lo que dijo hoy? Vienen buenas cosas, pero se requiere el cumplimiento de otras. Santidad, fe, creer que Él puede hacer las cosas. Entonces primero tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida tiene que haber profeta. Tiene que haber alguien que nos anuncie lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Si tú tienes el don profético o tú tienes la capacidad de relacionarte directamente con el Señor, gloria a Dios. Pero si no, mira a Ezequías, quien le daba instrucción era el profeta. Entonces démosle gracias al Señor porque Él ha puesto profeta en este lugar. Él manda su palabra, Él manda su instrucción, Él manda a decir qué es lo que quiere que hagamos. Oye, qué bonito, hermano, es que siempre le digan a uno lo que uno quiere oír. ¿Qué es lo que uno siempre quiere oír? Que va a ser próspero, que va a tener dinero, que va a ser levantado, que va a ser glorioso, que va a ser excelente. Y eso, claro que sí, ¿por qué no? Pero también tenemos que cumplir los principios. Pero si tenemos fe. Pero si andamos en santidad. Entonces Ezequías aquí oró: te ruego que te acuerdes de cómo he andado delante de ti. ¿Podríamos nosotros orar hoy así? Un poco lo que decía el hermano José Enrique cuando ministraba la Santa Cena. ¿Podríamos nosotros decir: Señor, mira cómo he andado yo delante de ti? O mejor no le decimos, hermano, porque si Él se agarra de eso, entonces nos va como en feria de día. ¿Cómo hemos andado nosotros delante de Dios? Podríamos decirle: en verdad, dice, yo he andado, dice, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. ¿Quién podría orar de nosotros así hoy? Bueno, y él tenía un juicio de muerte sobre su vida, a pesar de que había habido integridad, verdad, y que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros necesitamos caminar en integridad, porque las cosas que el Señor nos va a mandar, las va a mandar y las vamos a recibir. Pero de nuestro lado tenemos que cumplir con algunos principios. Por eso es el año del reinicio. Y vas a ver aquí, hay un reinicio impresionante, hermano. Hay un reinicio que le dan a Ezequías, que yo levanto mi mano y pido que lo recibas en el nombre de Jesús. Y te lo he dicho, pero tú recibes ese principio, ese volver a empezar, esa oportunidad. Y no le pierdas de vista al profeta, no pierdas de vista al profeta. Verso 4 del capítulo 20. Y aconteció, bueno, el profeta dio el mensaje,
Y se fue, hermano. Y aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio central, Isaías ya iba para afuera, entregó el mensaje y se fue. Vino a él la palabra del Señor diciendo: espérame, Isaías, no te me vayas, regresa. Y oí la oración de Ezequías. Oró Ezequías otra vez. Vuelve y di a Ezequías: príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. ¿Cómo así? ¿Era enfermedad o era batalla? ¿Por qué lo va a librar de las manos del rey de Asiria si él estaba enfermo? Era otra condición. Tenemos que ver. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Mira, aquí hay un montón de cosas, hermano. La instrucción y el compromiso del padre que había sido David, o el abuelo que era de su generación anterior, tenía impacto sobre la vida de Ezequías. Porque no dice: sí, Ezequías, tienes razón, yo vi tu corazón tan íntegro y tantas cosas buenas que realmente hiciste. Eso no le dijo el Señor. Le dijo: por amor a mi siervo David. ¿Qué estamos dejando para nuestra generación? ¿Estás dejando tú un corazón agradado delante de Dios para que hasta tus generaciones puedan ser salvas por lo que tú hiciste con el Señor? Entonces regresemos un poquito. Mira aquí lo que significa lo que el Señor hizo. El rey Ezequías, para obtener la victoria delante de sus enemigos y la sanidad de su enfermedad, necesitó de un profeta. Así como el profeta le llegó a anunciar su muerte, el mismo profeta le llegó a anunciar la sanidad. O sea que el profeta tiene que declarar sobre nuestra vida. Obviamente no lo que quiera, sino que lo que el Señor le ponga, porque aquí dice el Señor. Y aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Ahora lo llamó príncipe. Así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Entonces el profeta juega un papel bien importante en nuestra vida. Tenemos que tener profeta, hermano. Y gracias a Dios, en este lugar el Señor ha mandado profeta. Es decir, la palabra que el Señor manda constantemente para darnos instrucción. Ahora empecemos a estudiar un poco esa nueva oportunidad que el Señor le dio a Ezequías, ese reinicio. Fíjate que le dice primero: y añadiré 15 años a tu vida. Le acababa de decir que esa noche moría. Y después le dijo a Ezequías: escuché tu oración, te voy a dar un reinicio, te voy a dar una nueva oportunidad, te voy a permitir que vuelvas a empezar, voy a añadir 15 años más otra vez. ¿Qué significa el número 15? El número 15 significa, es el resultado de multiplicar 3 por 5. Y 3 significa la Trinidad, y 5, gracia. Ezequías halló gracia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa misericordia o plenitud de gracia. Eso significa el número 15. Entonces dice: Señor, te devolveré, Ezequías, te devolveré plenitud de gracia a tu vida. 15 años. Entonces se pregunta: ¿por qué 15? ¿Y por qué no 10? ¿O por qué no 20? Depende de la edad. No, el número 15 significa plenitud de gracia. Significa que el Señor le iba a devolver una nueva oportunidad completa, un reinicio,
una nueva oportunidad para volver a empezar. ¿Qué han decretado sobre tu vida? ¿Qué han dicho sobre nosotros? No, ese no se va a levantar, no, ese matrimonio no se va a restaurar, no, ese no se va a sanar, no, ese ministerio ni va a crecer, no, aquel ni va a conseguir trabajo. ¿Qué han dicho de nosotros? ¿Qué han dicho de ti? ¿Y qué han dicho de mí? Pero Ezequías sabía el secreto. Ahora la pregunta es, ¿estás tú consciente de lo que ha decretado sobre tu vida? ¿O no nos hemos dado cuenta todavía? ¿Estás tú con la solvencia para decirle, Padre, mira cómo he andado delante de ti? Muestra tu gracia y tu misericordia. ¿O qué le diríamos al Señor? Yo creo que le diríamos, Padre, si hemos pecado y hemos sido malos delante de tu presencia, pero tú dijiste que abogado teníamos en el cielo. Y Jesucristo puede abogar por nosotros hoy para rescatarnos. En el verso 7 del mismo capítulo dice, entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Otra cosa bien interesante, hermano. Me estoy dando a entender, ¿sí? Hay cosas que vienen sobre nuestra vida que no son anunciadas, pero el Señor nos va a dar la victoria. Ahora mira aquí lo que me llama la atención a mí. Entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos, la tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Pero si no, el Señor ya había decretado, no, el Señor ya le había dicho a Isaías, mira, dile a Ezequías que lo voy a sanar y que le voy a devolver 15 años. Ahora, ¿por qué el higo? ¿Por qué el acto profético? Porque había que hacer entonces un acto profético para alcanzar la sanidad. No bastaba con que el Señor dijera, ya lo sané, ya le devolví los 15 años. Entonces viene el profeta otra vez y viene trayendo instrucción. Entonces muchas veces nosotros nos toca hacer los actos proféticos. Hermano, Padre, tú sabes que yo he pecado, pero quiero ponerme a cuentas. Bueno, ¿por qué no empezamos a hacer actos proféticos? ¿Y cómo te vas a poner a cuentas? Bueno, voy a ir a pedir perdón. Me voy a acercar a la persona que he ofendido. Quiero ponerme a cuentas, quiero hacer algo. Porque aquí, mira, hermano, el higo y la masa esa de higos, primero había que preguntar, ¿será que Ezequías tenía higos ahí en la cocina? ¿Será que Isaías dijo, ¿qué tenés en la higos? Tráigame. ¿Será que los fueron a buscar? ¿Será que tenían ahí? Dice, hicieron una masa de higos, un emplasto, como dicen, en algunas versiones dicen, ¿cómo? Una pasta de higo. Eso significa que hubo que apacharlos, agarrarlos, prepararlos. Claro que ahí el Señor ya nos dio la instrucción de cómo, pero había algo que hacer. Entonces nosotros vamos a alcanzar las bendiciones porque el Señor ya lo decretó, pero tenemos algo que hacer. No podemos sentarnos a esperar. Bueno, Padre, tú dijiste, aquí estoy yo, sentado esperando a ver. Cuando le llegó la noticia a Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Cuando llegó la amenaza del enemigo, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Oró y lloró. Y después, mira, Ezequías, hay que hacer una masa de higos, la tengo que poner ahí en la úlcera. Ni siquiera sabía que era una úlcera la que tenía, ahora aquí ya lo reveló. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros hoy para que el Señor nos dé esa victoria? ¿No será que tenemos que preparar la masa de higos? ¿No será que ya a nosotros nos toca? ¿O tú crees que estaba Isaías ahí? O tal vez sí era Isaías también, ¿no? Porque el otro estaba enfermo, por aquí no dice quién, pero entonces pensemos en que entre los dos, pues, entre el profeta y el enfermo, estaban haciendo ahí la masa de higos. ¿A quién se le ocurre qué podría ser estar trabajando la masa de higos? A mí no se me ocurre ahorita, pero lo que sí me muestra el Espíritu es, hay algo que hacer.
Hay algo que hacer. Tendríamos que investigar, las hermanas que saben de pasteles y todo eso, ¿qué habrá en la masa de higos? ¿Será que el higo tiene alguna propiedad o significará algo? Tendríamos que estudiarlo. Pero el hecho es que hubo algo que hacer. Actos proféticos para alcanzar la victoria. Que el Señor nos muestre qué actos proféticos tenemos que hacer para alcanzar la victoria. Fíjate que a mí me acaba de pasar recientemente ya te lo he contado. Nos tuvimos que mover de allá por el sonido. Ahora hasta nos ganan los vecinos. Y yo les dije, ¿te acuerdas lo mismo que empezamos? Bueno, cuando ya se llene, hacemos más cultos. Mira, hermano, está lleno otra vez. Y apenas el tercer domingo, ahí me dijo el hermano, profeta también, no vamos a terminar el año, creo que me dijo, o ya se le llenó, fue como que me dijo el hermano. Y ayer creo que Lupi también me dijo, a fin de año terminamos en el local de abajo, porque es más grande. Pero mi primer conflicto, hermano, ¿saben cuál fue? Que aquí tenía que pagar renta y allá no. Entonces dije, bueno, Señor, yo me bajo de la barca y camino. Es un acto profético y Él está dando la victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, tengo un corazón amargado, tengo una cosa aquí que no se me quita nunca. ¿Por qué no buscas el acto profético? ¿No será que tienes que ir a confrontar? ¿No será que tienes que acercarte a pedir perdón, a ponerte a cuentas? Hay algunas cosas que hacemos a veces en lo oculto. Ahí tendríamos que decir, bueno, hasta aquí yo declaro que, y ver qué nos muestra el Espíritu. Porque Ezequías le mostró la masa de higo. No quiere decir que nosotros, hermanos, como sigamos higos. ¿Quién? No, ese era el acto profético para él. ¿Cuál es el acto profético para ti o para mí? Sigamos pues. A pesar de la palabra que Dios había dicho a través de Isaías, tuvieron que hacer el acto profético. ¿Cuál es el acto profético que debemos hacer hoy? Mira, hoy vamos a hacer una actividad que ya había pensado, porque yo extendí cobertura a algunos hermanos hace un tiempo, pero ya se han agregado otros y tengo que volver a recibir y a extender cobertura. Ese es un acto profético. Ya, como así, ¿qué cobertura me da usted? Pues me va a poner una capa así de Superman. Es un acto profético, que en el Espíritu significa que hay alguien delante de ti que te cubre y que te guarda, así como lo hay sobre mí. El apóstol Sergio Enríquez está sobre mí y él me cuida y me guarda, que no somos independientes de hacernos lo que queremos, sino lo que tenemos, quien nos cubra. Eso no tiene que ver, es un acto profético. ¿Quieres estar cubierto? ¿Quieres estar protegido? ¿Quieres que los enemigos no te toquen? ¿Quieres que la enfermedad se vaya? ¿Que tú estés guardado? Hagamos el acto profético. Por ejemplo, verso 8. Y Ezequías dijo a Isaías, todavía igual que en ese Ezequías, como que fuera de esta congregación, ¿no? ¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Entonces el Señor me dice a mí, hay que buscar otro salón. ¿Cuál es la señal, Padre? Hasta que la municipalidad me dijo, o saca la licencia o cierra local, la casa, pues. Porque eso ya no les conté, pero el juez municipal dijo, tiene 30 días para sacar la licencia, o clausuramos el lugar o recogemos los equipos. ¿Cómo no? Ya entendí la señal, Padre. Estamos como Ezequías. ¿Cuál es la señal para que nos movamos? Fíjate que mi señal era cuando ya no quepa ninguna persona más aquí. Y fíjate que allá nunca se llenó y aquí ya se llenó. Nuestras señales a veces no son las señales que el Señor nos da. Pero Ezequías, así como a nosotros, bueno, Isaías, pero ¿cuál es la señal? Entonces viene Isaías y le respondió, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho, ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados. Estamos hablando de la sombra del sol, ¿verdad? En un atardecer la sombra va caminando hacia adelante. Y entonces Isaías le dijo, ¿qué señal quieres tú?
¿Que la sombra camine 10 grados o que retroceda 10? Entonces viene Ezequías y le dice, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Mi hermano, vuelva atrás. El profeta Isaías clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados. En las gradas, las que había declinado, y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado, en las gradas de Acaz. Mira, hay un montón de palabritas, hermano, que son bien interesantes. Pues, ¿cuál era la señal? Imagínate, el profeta le fue a decir, dice Dios, que te va a sanar y que te va a devolver 15 años. Ezequías seguía dudoso. ¿Y cuál será la señal? Ponla tú, le digo. ¿Qué quieres? ¿Que avance la sombra o que retroceda? Ah, no, que avance cualquiera. Que retroceda. Está bueno, dijo Isaías. Y oró al Señor. Y la sombra regresó 10 grados. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí. Primero, ¿qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? La sombra es la sombra. Fíjate que la sombra en las concordancias del diccionario Ken Strong es la palabra H6749 en el hebreo. Esa sombra en hebreo lo que significa es como el crepúsculo. Como el crepúsculo. ¿Quién sabe qué es un crepúsculo? No el libro aquel, ni la película. ¿Quién sabe qué es un crepúsculo? Yo busqué en el diccionario qué es un crepúsculo y dice, claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol y desde que éste se pone hasta que anochece. Tiene que ver algo con inicio o finalización. Otro concepto dice, tiempo que dura esta claridad, es decir, es la claridad que se ve, pero cuando el sol ya no está. ¿Te acuerdas que cuando está en la playa y usted mira, le tomó las fotos y el sol se escondió? Pues el sol cuando se esconde no se apaga la luz, sino que era una luz. Ese es el crepúsculo. Pero mira lo que dice esta definición: fase declinante que precede al final de algo. Entonces la sombra esa a la que se refería Ezequías era la fase declinante que precede al final de algo, el final de su vida, o al final de una época, o al final de los tiempos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo va el crepúsculo en tu vida? ¿Será que estás en fase final y no te has dado cuenta? ¿Será que estamos en el final de los tiempos? Ahora mira la señal. Y el Señor hizo retroceder. ¿No significa eso un reinicio? ¿No significa eso una nueva oportunidad de volver a ser? Y mira cuánto retrocedió. Retrocedió 10 grados. 10 grados en las gradas. Me imagino que ellos estaban viendo. ¿Alguien de ustedes a Cayala? ¿Han visto que hay unas cosas altas así, unos graderíos? A mí se me hace que ellos estaban platicando en algún lugar así y miraban cómo el sol caía en las gradas. Entonces dice que la palabra que regresó 10 grados sobre las gradas que ellos estaban observando, las gradas de Acaz. Como que ese edificio, como que ese pedazo se hubiera llamado de Acaz. Entonces miremos qué significa 10. El número 10 es otro número perfecto. Indica la perfección de la orden divina y la responsabilidad humana. ¿Qué significa eso? Otra vez, que Dios nos va a dar la oportunidad en 15, es decir, en perfecta misericordia y gracia, y en 10, es decir, va a ser una orden divina pero con responsabilidad nuestra. O sea, tenemos algo que hacer, pero hay misericordia, pero hay oportunidad. Entonces Ezequías es bien impresionante, hermano. Y lo bueno, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que no era santo, se parecía a nosotros. Dudaba, fallaba, pecaba, pedía señales, pero en victoria. Ahí alcanzando la victoria de parte de Dios. Y la última, sobre las gradas de Acaz. ¿Qué significa Acaz? Del hebreo
Ahaz. Dice, según el mismo Strong, acá significa él fue apresado. Uno que se adueña o poseedor. ¿Ya viste lo que significa? Creo que pasa el arrebatamiento. Acá significa él fue apresado. La sombra venía sobre las gradas de Acaz. El crepúsculo, la fase declinante que precede a algo, venía sobre un proceso de atadura que estaba sobre la vida de Ezequías. No sé si me estoy dando a entender. Hay ataduras en nuestra vida que vienen avanzando como esa sombra. Y eso seguramente era lo que le habían anunciado a Ezequías: prepara tu casa, porque hoy se acabó el crepúsculo, hoy es tu día final. Y Ezequías dijo: yo quiero que la prueba sea que regrese ese final. El Señor te va a dar 15 años. ¿Y cuál va a ser la señal? Que regrese. ¿Y regresó sobre qué? Sobre un proceso de atadura. O sea que la sombra regrese significa menos atadura. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, hagamos como una recapitulación de lo que hemos estado hablando. Perdón, hermano. Entonces, mira, un rey que había alcanzado una victoria poderosa. Pase adelante. Un rey que había alcanzado una victoria poderosa, ahora se enfrentaba con una batalla de vida o muerte en su vida. Y el profeta de parte de Dios le dice: ordena tu casa. Ordena tu casa. Tampoco estaba muy ordenada, que digamos. ¿Por qué no le dijo? ¿Qué le puede haber dicho? Prepara tu adoración porque quiero llevarte adorando. Ordena tu casa porque hoy te vas a morir. ¿Qué hace el rey Ezequías sabiendo ya cómo tocar el corazón de Dios? No, yo tengo que orar otra vez. Dice que volvió la mirada hacia la pared, es decir, dejó de ver al mundo, dejó de ver todas aquellas cosas que a uno lo distraen, volvió su mirada a la pared y ahí oró y lloró amargamente. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres salvar tu vida? Tenemos que orar, tenemos que apartar nuestra mirada de todas aquellas cosas que distraen. Y entonces el Señor le concedió su sanidad en 15 años, es decir, en una perfecta gracia y misericordia. O sea que esos 15 no significa tiempo, hermano, significa una condición. Cuando el Señor nos da el reinicio y nos da la nueva oportunidad de volver a empezar, es en perfecta gracia y misericordia. Es decir, si vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. No contabilices, no, 15 años vamos a tener de reinicio. No, es una condición de perfecta gracia y misericordia. ¿Y todavía incrédulo? Porque ¿quién cree que es el año del reinicio? Amén. ¿Y qué va a pasar? A saber. Danos la señal. Vaya, dice el Señor, te mando la señal, que regrese la sombra de tu atadura y que ese crepúsculo que significa la fase declinante y final no sea todavía el final para ti. Esa sombra regresa. Si has estado atado por algún pecado, si has estado atado por alguna enfermedad, si has estado atado por algún vicio, si has estado atado por cualquier cosa, hoy la sombra regresa para que tengamos una nueva oportunidad. Eso es la palabra. Eso es lo que le estaba aconteciendo a Ezequías. Entonces yo no sé cómo estás tú hoy. Yo no sé en qué estás creyendo tú hoy. Faltan 20 minutos, pero me quedan como 5 y quiero ministrar. Porque yo quiero declarar
que la sombra sobre nosotros regresa, hermano. Que esa sombra, que significa una fase declinante en algo en nuestra vida, tiene que regresar. Esa oportunidad que el Señor hoy nos está dando tiene que consolidarse en nuestra vida. Mira, con Ezequías no estaban jugando. No estaba hablando de su carro, no estaba hablando de su casa, no estaba hablando de su trabajo, no estaba hablando de su ministerio, de su servicio, estaba hablando de su vida. Eso significa que para muchos como Ezequías, que no doblaron su mirada y clamaron a Dios, la muerte sí va a llegar. ¿Ya te diste cuenta de eso? Eso significa que para aquellos que no hicieron el acto profético, que no amasaron el higo y que no lo pusieron en la úlcera, los que digan, solo cuentos, esa es mucha, ¿cómo es la palabra? Mucho misticismo ese. Pues no lo hagas. Pero Ezequías es figura de muchos de nosotros que hemos estado en condiciones así, después de una poderosa victoria, otra vez a punto de ser derrotados, que después de una gran sanidad, otra vez enfermos de muerte. Entonces hay otros montones que también están en esa condición. Pero hoy a nosotros el Señor nos manda profeta y nos manda palabra, porque el Señor no está jugando. El año del reinicio tiene ese significado. En los próximos años, fue el primer mensaje que yo di en este lugar. En los próximos años ya la NASA pronosticó cosas impresionantes para la Tierra. ¿No será que el crepúsculo de la Tierra ha llegado? Que nos encontramos en fases finales. Y a nosotros el Señor nos da un año de reinicio para que no muramos, sino que vivamos en perfecta gracia. Para que aquello que nos ataba y había avanzado sobre nuestra vida, regrese esa sombra. Pero solo regresó 10 grados, hermanos. Sí, pero 10 significa perfecto, número perfecto. Quiere decir que lo que regresa va a ser lo suficiente y necesario para que seamos liberados, restaurados, sanados y levantados. Tú no le pongas mucha atención a los números en tiempo, 15 o 10, sino al significado: perfecta gracia y misericordia y plenitud y totalidad. Vas a alcanzar la liberación total, plena. La sombra que caminó sobre tu vida va a regresar. Hermanos, usted no sabe qué he hecho, no importa qué hayas hecho. Ya dijo el Señor, la sombra va a regresar. Por eso dijo la palabra profética hoy, y yo me gozaba, porque me estaba confirmando la palabra. Él hará, Él va a hacer, pero necesitas fe, santidad. Fe y santidad. Ezequías tenía poquita fe. Pidió la prueba, pero se la dieron. Pero fíjate que hubo un momento ahí donde Ezequías dice: no, Isaías, que camine para adelante la sombra es muy fácil. Yo tengo fe. Que camine para atrás. Y caminó para atrás. Eso significa que lo que hoy en tu vida ha avanzado de manera negativa, este año tiene que regresar. Y vas a empezar a sentir como: esto ya no me molesta, esto como que ya lo sané, ya no, esas cargas se fueron, ese pecado ya no está, esa atadura quedó vencida, esa enfermedad se ha ido. Así como Ezequías. ¿Te recuerdas cómo empezaba
el verso el domingo pasado. Y en el año 14 del reinado de Ezequías, fíjate que después Ezequías avanza y al final después ya muere, pero en otra condición, no en esta. Y ya no vuelve a hablar más de los años de su reinado, se queda en el 14. ¿Será que ahí terminó el conteo? ¿Será que ya no fue importante seguir contando en qué año se encontraba Ezequías? El último año de su reinado que menciona la palabra es el año 14. Ahí le dio la victoria sobre sus enemigos. Y un tiempito después le devolvió la vida. ¿Cuánto después? No lo sabemos. Pero sí sabemos en dónde empieza esa batalla en Ezequías. Empieza en el reinado, en el año 14 de su reinado. Estamos en el año 14, 2014, donde hay declarado para el mundo batallas para los enemigos, los sitiarán, los tomarán, los harán prisioneros. Pero a Ezequías y a su pueblo el Señor los liberó. Donde hay declarada muerte para la gente del mundo, pero aquí también había para nosotros, pero oramos y el Señor dio la misericordia. Dijo: les voy a dar un año de reinicio, les voy a dar una nueva oportunidad, les voy a permitir que vuelvan a empezar. Y retroceden las obras, retrocede todo aquello que habíamos avanzado mal. Errores que ya habíamos caminado están regresando. Así que, ¿has cometido errores? ¿Has cometido pecados? ¿Has cometido cosas que no han sido agradables a